La verdad que primero me parece importantísimo celebrar y reconocer que hay un punto de inflexión y es una discusión que se inscribe como en un momento histórico porque el Congreso nos abre sus puertas después de la última vez que se tuvieron en cuenta, digamos, demandas nuestras y se promovieron políticas públicas, que fue hace 8 años con la Ley de Identidad de Género, Sí, y que hoy, bueno, esa reunión de la comisión haya estado llena de compañeras y un compañero que fueron ahí a poner en tensión muchas cosas, a aportar muchos datos y muchos diagnósticos desde la experiencia, porque la mayoría de los datos que tenemos vienen de experiencias y de recorrer por ahí muchos territorios con muchas personas allegadas. Así me parece importantísimo y sobre todo me parece importantísimo que se discuta hoy en este contexto de sí. pandemia y de aislamiento, donde por ahí se dejan entender muchísimo más las necesidades y las urgencias del colectivo, la realidad que es realmente alarmante del colectivo y que en esta situación se recrudece muchísimo. Claro, sí, eso estuvimos viendo. El aislamiento y la cuarentena también visibilizaron aún más quizás las dificultades que se les presentan para acceder a puestos laborales, ¿no? Totalmente, totalmente. Las últimas cifras que tenemos, que son indicadores desesperantes realmente, nos arrojan que casi el 90% de la población trans y travesti en Argentina no tiene acceso a un trabajo formal y de ese 90%, más del 50% ejerce el trabajo sexual o está en situación de prostitución como único medio de supervivencia. Y en este momento donde no se puede salir a la calle, por ahí las únicas herramientas de supervivencia que tenemos son las herramientas y la asistencia que hacemos circular entre las redes que tejemos entre organizaciones y las ayudas del Estado que ha predispuesto algunos programas de asistencia, pero que no alcanzan a solucionar algo que es un problema estructural y que tiene que ver con una sociedad que nos sigue excluyendo, que nos sigue juzgando, que nos sigue discriminando y políticas públicas en materia de derechos que se Sí. siguen quedando un poco atrás de las demandas concretas que traemos. Claro. Y yo te quería consultar puntualmente por la situación en Córdoba, por ejemplo. ¿Qué es lo que ves vos ahí? Sabíamos que anterior al debate de esta ley, como vos lo mencionaste anteriormente, en 2015, por ejemplo, la legislatura de Buenos Aires aprobó la ley Amancay Diana Zacayán de cupo laboral trans. Una ley que finalmente no fue reglamentada, pero que sí establece la normativa de ocupar un mínimo del 1% del personal para trans, travestis y transgénero. Entonces, en ese sentido, Sí. quería consultarte cómo ves vos que se vive la situación del acceso laboral en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, más hacia el interior. Claro, en Córdoba es súper complejo. Nosotros presentamos 2 veces en el 2016 y en el 2018 y nuevamente en el 2020, antes de la pandemia, por tercera vez, Sí, proyectos de inclusión laboral trans en la legislatura provincial, en la Universidad Nacional de Córdoba, enmarcado en un proyecto de ciudadanía universitaria y en algunos municipios. Actualmente se aprobó en un solo municipio y se reglamentó, pero hay una sola compañera trabajando, que es un municipio chico del interior. En el resto de las localidades se han cajoneado los proyectos mm, o se han discutido, pero luego no se han llegado a acuerdos para aprobarlos e instrumentarlos, claro. que, bueno, me parece que es sintomático porque es lo que decías vos recién, ¿no? De provincia de Buenos Aires, qué pasó con la ley de cupo que se había aprobado y qué pasa que todavía no se instrumentó esa ley. O sea, se le dio un desconocimiento o una invisibilización durante muchos años y bueno, ahora entendemos que el contexto es muy complejo y que dificulta por ahí la posibilidad de instrumentar políticas públicas y sancionar leyes que requieren mucho trabajo y mucho presupuesto a veces, Sí, pero esta ley en realidad lo que viene a hacer es un reconocimiento y una reparación histórica y es abrir las puertas. No estamos pidiendo algo descabellado o estamos pidiendo privilegios, simplemente queremos la posibilidad de entrar al mercado formal del trabajo para tener acceso a una ciudadanía integral y a que eso comprende muchas cosas, ¿no? El acceso a una obra social, claro. a la sindicalización, a poder pensar en tener una vivienda propia. Son muchas las cosas que vienen de la mano con poder acceder a un trabajo. Sí.
Y bueno, en el debate, que bueno, habíamos visto que se presentaron ya 7 proyectos, ¿no? Habíamos visto que se habla de cupo laboral, también se habla de inclusión laboral, y por otro lado, también sacando esto de Victoria Castro, que es activista de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos, que lo dijo a la agencia Presentes, esto significaría una reparación histórica para la comunidad. ¿Qué valoración tenés vos sobre esto? Totalmente. Primero coincido plenamente con el concepto de reparación histórica, porque me parece que trae a colación muchas luchas y mucho recorrido del colectivo durante muchísimo tiempo, y eso es súper valioso porque también hay que pensar en cómo se repara todo aquello que se dañó, ¿no? Sí, Y qué pasa con las personas trans que hoy son sobrevivientes y que deberían tener una reparación histórica. Nosotros en un momento presentamos un proyecto de jubilación reparatoria para personas trans, pero también quedó medio en la nada. Con claro. respecto a la discusión sobre cupo e inclusión, el proyecto que presentamos desde la Liga LGTBIQ+ de las provincias y la Convocatoria Federal Tránsito Oeste Argentina habla de inclusión, es el Sí. proyecto de inclusión laboral de Ana Berkin, y es el único que hace como una diferenciación con el cupo, que no Ujú. es un desconocimiento ni un desmerecimiento del cupo, porque de hecho nosotros planteamos una reserva de cupo de un mínimo del 1,5% en el sector público, es decir, en el Estado, Ah, pero bien. hablamos de inclusión porque creemos que hay algo que excede el cupo, que es pensar en un cambio sociocultural para Sí, que este proyecto de ley funcione y para que también atienda al resto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto plantea también afectar al sector privado e claro. instrumentar un sistema de este, incentivos impositivos para las empresas del sector privado que contraten a personal trans y travesti, que estén involucrados el Ministerio de Desarrollo y el Banco de la Nación y puedan expender préstamos y subsidios para acompañar microemprendimientos, el emprendedurismo, digo, el cooperativismo. Lo que nosotros queremos expresar es que la inclusión al mercado formal no se reduce solo a liberar un puesto de trabajo Claro. o un empleo en el sector público, sino que viene de por ahí poner en cuestionamiento cómo se construyen y cómo se dan las lógicas del trabajo y por qué nosotros seguimos por fuera de eso. Y para eso necesitamos becas de capacitación, sensibilización, modificar la ley de contratos de trabajo, que a este Sí, año todavía no tiene ninguna cláusula que diga, por ejemplo, que se prohíben los despidos por discriminación por claro. expresión de identidad de género. Bueno, todas esas cosas están incluidas en este proyecto que entendemos tiene un perfil mucho más integral y apunta a una complejidad que dé cuenta de las necesidades, de las múltiples necesidades que tenemos como colectivo y no solo a tener acceso a un puesto de trabajo, sino complejizar un poquito más y buscar todos los espacios que hagan falta para por ahí llevar adelante un proceso de concientización y cambio cultural. Claro. Y en ese sentido te consulto también por el lado del cambio cultural. ¿Se contemplan, por ejemplo, en alguno de los proyectos el tema de las infancias trans? Digo, ¿cómo lidiar con el proceso de escolaridad, por ejemplo, siendo que todavía por ahí sucede que no se respeta la ley de identidad de género, por ejemplo? Se dan en esos ambientes la discriminación a edades muy tempranas, por ejemplo. La verdad es que sucede muchísimo, muchísimo. No solo hay una negación de la ley de identidad de género, sino que hay un desconocimiento muy grande Sí, en instituciones educativas, instituciones de salud, instituciones como el RENAPER, donde vamos a hacer nuestros documentos. Digo, después de 8 años de que se sancionó la ley, sigue pasando. Y la verdad que pensar en las infancias libres para niñas trans y travestis es fundamental. Nosotros en el proyecto hablamos de que la posibilidad de acceder a un trabajo también es la posibilidad de acceder a la educación y de que pensar en que se visibilicen personas trans y travestis y dinámicas de trabajo y de construcción trans y travestis propias de nuestro colectivo que hemos ido desarrollando por ahí desde los márgenes, sí, también va a hacer que se visibilicen quizás otras cuestiones y se puedan poner en discusión, por ejemplo, esto, ¿no? Las infancias trans y travestis. De los proyectos que se presentaron, ninguno hace especial o pone especial atención a esto, sí, pero sí entendemos que es un primer paso para que
de repente en las escuelas haya una maestra trans, haya un profesor travesti, y Claro, las niñas no tengan miedo por ahí de expresarse, o que empiecen a cambiar las éticas de los contratos de trabajo también en el sector educativo y no echen a una docente por manifestar su identidad de género o le nieguen la identidad a un estudiante que se manifiesta trans o travesti. claro. Bueno, Tiago, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido sumamente claro, así que te agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes, es súper valioso que visibilicen estas cuestiones y le den visibilidad al debate. Así que muchísimas gracias por invitarme y escucharme. Bueno, un abrazo, Tiago, que estés muy bien. Muchas gracias, un abrazo grande.